Estimados amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hace 42 años Soda Stereo estrenaba su primer disco. Y todo este asunto del primer disco tiene su historia y su origen. Gus y Zeta se habían conocido en la Universidad Pública de San Salvador, en Punta del Este de Uruguay. Previo a eso, los dos hicieron cada uno por su lado el servicio militar obligatorio. Los dos desde muy niños eran amantes de la música, pero cuando se conocieron tenían proyectos diferentes. Gus venía de hacer música for blues en un grupo que se llamaba Bozarrón, y Zeta por su parte integraba un grupo de New Wave llamado De Morgan. Al final de cuentas, Gus lamentablemente se quedó sin banda y pasó a integrar la banda de Zeta, De Morgan, y justamente también se integró por ahí Andrés Calamaro. Pero lamentablemente la mayoría de miembros que integraban el grupo se fueron y solo quedaron ellos tres, y decidieron cambiar de nombre a Proyecto Erecto, que era una especie de experimentación de sintetizadores y teclados. Hasta que con el tiempo ellos ensayaban en la casa de Zeta y se sabían los temas de Da Police, dado que años antes de formar De Morgan, Gus y Zeta habían ido al concierto de Da Police, que fue el antecedente perfecto para lo que sería Soda Stereo. Y bueno, con el paso del tiempo, Andrés Calamaro tuvo que dejar De Morgan para integrar el grupo de Los Abuelos de la Nada, porque Miguel Abuelo quiso hacer una nueva versión de Los Abuelos y decidió convocar a varios músicos. Entre ellos estaba Cachorro López, Andrés Calamaro y otros músicos más. Así que dejó sus teclados a Gustavo de Zeta, se los regaló, y mientras esto sucedía, Gus y Zeta en el año 82 conocen a Charlie Alberti. Charlie era el hijo de un músico reconocido de jazz llamado Tito Alberti. Y una vez que ya Charlie había tenido experiencia en la batería, y no solamente eso, fue el chofer de su papá, aprendió a conocer todos los puestos de la empresa, que una empresa de música referente dentro de estadios y fuera de lo que es estadios y conciertos. Entonces Charlie, con esa experiencia, se unió a Gustavo y a Zeta. Charlie decidió llamar por teléfono a Gustavo y tuvieron una conversación muy larga donde hablaron de esas influencias de Da Police que los estaban marcando. A la semana siguiente, Zeta y Gustavo decidieron ir a la casa de Charlie y decidieron aceptarle la audición para que fuera el baterista de Soda Stereo. Como aún no tenía un nombre definido, hubo una larga lista de nombres, 30 a 35 nombres, y el tema que quedó elegido fue Soda Stereo. Y bueno, para ser más específicos, el significado de Soda Stereo la pueden encontrar en el primer tema de los demos que se grabaron previo al primer disco, que fue Dietético. En un cassette grabaron 3 temas: Vitaminas, Dietético y El Set. Y luego grabaron otro cassette. ¿Qué venía en ese otro cassette? Venía Trae Cola, que cambió de forma y de nombre a Juego de Seducción para la segunda producción. Luego también estaba ahí Bailemos con la Represión, que cambió de nombre a Danza Rota, que pasó también a integrar el segundo disco. Estaba también I Want to You Hand de los Beatles, pero en español, un cover que ellos habían hecho de los Beatles. Estaba Demagogo, Choripán, Dime Sebastián, y luego empezaron a hacer esos temas raros. Esos demos raros los presentaban, se los tocaban en las presentaciones, los tocaban en los shows, y en eso quien operó el sonido fue Adrián Taberna durante toda la vida de Soda Stereo. Entonces Adrián operaba tanto a Riff, a Soda Stereo y a Virus. Así que se ofreció con Federico Moura de Virus a ayudarles a producir el primer disco. Federico produjo el primer disco y tuvieron que firmar un contrato con CBS Records, para lo cual le mostraron el primer cassette de 3 temas a CBS Records y los fichó, y grabaron en los primeros estudios
que ellos tenían y grabaron todos los temas que salen en el LP del primer disco. Y para eso también, para anteceder esto, decidieron grabar 2 videos con el audio de los demos. Se grabó Vitaminas en el programa Música Total y luego también se grabó Dietético. Con esos audiodemos, porque el disco todavía no estaba hecho y los videos se tuvieron que grabar con cámaras prestadas. Luego, después del lanzamiento del primer disco, lo empezaron a promocionar en teatros, en la discoteca Pampornight, en la hamburguesería de esta discoteca, que fue la sede central el primer día de conferencia de prensa, y hicieron el primer disco, que fue el 1 de octubre. Y luego ya hubo esa presentación impecable en Teatro Astros, que para lo cual tuvieron que poner un fondo multicolor con palmeritas, con números atrás. También mandaron a hacer una base con 14 televisores de los 80, prenderlos, que no muestran sintonía alguna, solamente estaban ahí con las viñetas grises que se ven en los televisores, mientras ellos interpretaban los temas. Y luego de eso, ya el primer disco empezó a tener mucha crítica positiva. Empezaron a hablar de que tenía influencias a Police, a Minimware, a Bob Marley, a la música ska. Entonces, eso fue lo que influyó a que el primer disco tuviera éxito. Y eso es todo lo que quiero contar, porque este es el primer capítulo de lo que contaremos más anécdotas tanto de Soda Stereo como de otras bandas. Gracias.